Este estudio es el número 15. Les recuerdo, hermano amado, que se trata de estudio número 15. No se trata del capítulo 15, porque puede pensar usted que estamos hablando del capítulo 15. No estamos hablando del capítulo 15. Entonces, voy a compartir con usted la pantalla para que pueda entender mejor lo que estamos explicando. Una vez más, estamos bajo el misterio de Bethesda con el pastor Ronald, con el cual tengo contacto constantemente. En Estados Unidos, lamentablemente, la cosa ha empeorado muchísimo y no se ve que la cosa vaya a cambiar con respecto a esta pandemia y también a otras cosas que están ocurriendo. Vamos entonces en la serie que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos a hacer el estudio número 15. Siempre repito esto, que su autor es desconocido, el contexto se le atribuye a Marco y este relato parte con el bautismo de Jesús y termina con la resurrección de Jesucristo. El Evangelio de Marcos es sinóptico porque se encuentra con un relato paralelo en otros dos evangelios, que es el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, y se escribió alrededor del año 60, 70 después de Cristo. Vamos a leer lo que vamos a ver ahora. Hermano amado, debido a lo dificultoso que resulta algunas veces poder interpretar bien las palabras, voy a leer este texto, este pedacito de texto, en tres versiones. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo y lo voy a leer en la Biblia latinoamericana del 95. Así que vamos. Dice, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ustedes se dan cuenta que en 5 versículos trata como 3 a 4 temas profundos. Entonces, vamos ahora al mismo pasaje en lenguaje sencillo. Después de esto, Jesús les dijo, se enciende una lámpara, aquí no usa la palabra lámpara en vez de luz, para ponerla debajo de un cajón, en vez de almud, usa la palabra cajón, o debajo de la cama, claro que no. La lámpara se pone en un lugar alto para que alumbre bien, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tenéis oídos, presten atención. También les digo, presten mucha atención. Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía. Porque el que tenga algo se le dará más, pero el que no tenga nada se le quitará aún lo poquito que tenga. Aquí un poquito más clarificador el texto. Ahora vamos a la Biblia del lenguaje Biblia de Latinoamericana, el 95. Jesús les dijo también, cuando llega la luz, y aquí dice, a un momento dice, traer la luz, llega la luz y encender la lámpara. Dice, cuando llega la luz, debemos ponerla debajo de un macetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta. Y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para escuchar, aquí usa la palabra escuchar, no oír, que escuche. Le dijo también, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes miden será usada para medir lo que reciban. Por favor, dice, la medida con que ustedes midan será usada para medir lo que reciban. ¿Medida de qué? De lo que sea. Él dice, y se le dará mucho más todavía. Sépanlo bien, el que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Tres versiones sumamente clarificadoras que las vamos a estar viendo en forma... Este pasaje abarca varias enseñanzas que se dan en forma continua, o sea, una tras otra, en unos pocos versículos. Estas enseñanzas son profundas, pero sencillas, que es lo que caracteriza a Jesucristo, la profundidad y la sencillez. Y para un mejor entendimiento lo vamos a estudiar, vamos a analizarlo en tres versiones diferentes de la Biblia. Cada una de ellas nos simplifica algún aspecto de la enseñanza.
la cual es totalmente práctica y aplicable a la vida diaria del creyente en Jesucristo. Vamos a tomar este pasaje, vamos a tomar este estudio con un tremendo afán de que esto deje algo en nosotros. No hay una, si usted va y se sienta en un culto, o usted va y se sienta a escuchar la palabra de Dios con la sola idea de recibir algo que le agrade en su espíritu o lo anime en su alma, o sencillamente le agrade escuchar, o por cumplir por último, y no hay una intencionalidad de decir mi vida a través de la palabra tiene que cambiar, me voy a enriquecer, voy a crecer. Si algo no lo entendí, lo entiendo ahora. Si algo no practicaba, lo practico ahora. Si algo no lo hacía, lo hago ahora porque estoy entendiendo la palabra. Si ese no es su afán, esto es tierra perdida y es juicio para usted y para mí. Porque un día se nos dará pedida cuenta de lo que se nos dijo, de lo que Dios puso, porque si usted cree que yo estoy hablando por mi propia cuenta, y yo mismo creo, y no es palabra de Dios lo que estoy hablando, entonces usted tiene todo el derecho de ser libre. Pero como son pasajes de la Biblia, y aunque yo siendo un burro lo explique muy mal, sin embargo Dios a través de su espíritu se encargará de que usted entienda lo que tiene que entender. Y a partir de ahí es responsable de la palabra de Dios como lo soy yo también, porque yo también estoy siendo ministrado por esta palabra. El almud del árabe hispánico, esto es una palabra del área hispánico. Almud es una unidad de capacidad prácticamente en desuso, empleada principalmente para mensurar, o sea, medir áridos. Áridos son la arena, huevillo, todas esas cosas, y a veces líquidos. Su valor variaba entre 10 a 11 decímetros cúbicos, según la época y las regiones. Ahora, la Biblia realmente lo que quiere decir, la palabra almud, recuérdense ustedes que esto es una traducción de una Biblia que está escrita en griego, estamos hablando del Nuevo Testamento, al español. Entonces la palabra almud, por eso en la otra versión le dice recipiente, o sea, es algo, es una cajita, algo, y el hermano traductor encontró que la palabra más fácil de entender era almud. Es una cajita, un recipiente, y dice Jesús no se va a poner debajo de un recipiente la luz, la lámpara lo que estemos usando. Pero estos son los almudos. El que más se parece a la medida que se usaba en España es el que está a la izquierda, que es un manguito donde se medía. Y de hecho, en algunas partes ponía, por ejemplo, una persona estaba vendiendo papas y ponía una cajita de esta, una de esas cajitas, por ejemplo, la que está a la derecha, la cuadradita, llena de papas, y decía abajo, esto es un cartel de las ventas que se hacen en la calle, y decía, por decir, 10 euros el almud. O sea, en algunas partes todavía practican esta unidad de medida. La lámpara de aceite es un recipiente fabricado de diferentes materiales, como arcilla, piedra, cobre, plata, oro, etc. Es un recipiente usado, el más típico de la gente más humilde era de barro o arcilla. Por lo general eran típicos objetos en forma de media esfera, pueden ser redondos, media esfera, una esfera cortada es como una pelota cortada por la mitad, una pelota de fútbol, y por lo general dice, o de medio óvalo, o sea, una pelota rugby cortada por la mitad, con un pico alargado y un mango en el extremo opuesto al pico. El ingenio se completaba con una mecha o torcida de algodón o lienzo, cuya punta salía por el pico y es la que se encendía, ardía y daba la luz. Eso es la lámpara que se tenía en esos tiempos, lámpara casera, que también se usaba para eventos fúnebres. Se ponían una serie de estas lámparas en los funerales. Entonces, veamos entonces el texto. Vamos a ver, dice el 4:21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En distintas versiones. Después la versión de lo más sencillo dice, se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, ahí habla cajón, o debajo de la cama. Claro que no, la lámpara se pone en un lugar alto para que alumbre bien, ¿cierto? Y es lógico, cuando se nos corta la luz encendemos una vela, la tratamos de poner en un lugar que alumbre lo más posible. Jesús le dijo también, cuando llega la luz debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama. No, la pondremos más bien sobre el candelero. Veamos este. En Marcos 4:21, Jesucristo dice que se enciende una luz, o llega la luz o se trae la luz, en las tres versiones diferentes, para que se alumbre, para que esta alumbre, y no para ponerla debajo de un recipiente.
La pregunta es, ¿por qué Jesucristo dice esto? ¿O con qué lo compara? ¿Qué está haciendo Jesús? Debemos recordar que Jesús termina, antes de esta palabra, termina con la parábola del sembrador. Entonces explica las leyes de la siembra y los distintos terrenos, que lo vimos la semana pasada. Entonces la Biblia dice, y después de esto dijo, y empieza este relato. Entonces dice, ¿por qué Jesucristo está comparando esto? ¿Por qué Jesucristo habla de la lámpara? Porque no da mayor explicación. Entendemos en lo natural las dos cosas que podrían pasar al poner una lámpara encendida bajo un recipiente. En lo natural, vamos a ver primero en lo natural para poder entender lo espiritual. Porque Jesús usa cosas naturales para explicar lo espiritual. Como dice la Biblia, que las cosas de este mundo son sombra, figura y tipo de las celestiales o de las espirituales. Veamos entonces las cosas de este mundo primero para saber con qué Jesús la está comparando. Primero, la lámpara opera a base de combustión, o sea, es el proceso de combustión. Es decir, la mecha enciende una llama que necesita un combustible, en este caso el aceite, más el oxígeno. No hay combustión sin oxígeno. Usted sabe que si no hay oxígeno, no hay combustión. De hecho, en algunos lugares, por ejemplo, yo trabajaba en una central telefónica, y cuando había una llama en la central, no podíamos, o sea, no podíamos atacar el fuego de la central telefónica con un extintor, aunque fuera el tipo C, porque dañaba el equipamiento. Entonces la sala era una sala herméticamente cerrada, que apenas hubiera un incendio, se generaba unos balones de helio, pum, que explotaban y llenaban la sala y consumían el oxígeno. Y al no haber oxígeno, la combustión inmediatamente para. No se puede seguir porque la combustión necesita oxígeno. Entonces, por lo que si se pone la lámpara debajo de un recipiente, el oxígeno se consumirá y la lámpara se apagará. Primer punto importante. Si ponemos la lámpara debajo de un cajón, se apagará. Esto es espiritual, vamos a lo espiritual. Segundo, no tiene sentido encender una lámpara cuyo propósito es que alumbre un lugar que normalmente se pone en un lugar alto y así alcanzar la mayor superficie alumbrada para ponerla debajo de un contenedor que impida que la luz de esta salga del interior del contenedor. No tiene sentido. Supone así como ese muchacho, ese niñito que está en la foto, está entrando a un lugar oscuro, o sea, necesita luz. Sí, no la vamos a esconder porque si no va a quedar en la misma condición. Entonces vamos a lo espiritual. Jesucristo ha estado enseñando muchas cosas que alumbran, es una lámpara que alumbra el corazón de sus discípulos. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, eres la luz del mundo. Estas enseñanzas encuentran una gran oposición de los grupos religiosos y gobernantes que con su continuo ataque pretenden apagar la luz de Jesucristo. O sea, pretenden dejar el candelero humeante, que no alumbre, que la lámpara no alumbre, quieren apagarla. Entonces, continuo ataque pretenden apagar la luz. A través del cajón que ellos tienen, que el cajón son las tradiciones y su y su enfoque tan particular de la escritura, que Jesús llega y rompe y toma las mismas escrituras que tienen ellos y le da un sentido y una vida, le da propósito y le da vida a la escritura, de tal manera que la gente se maravillaba, porque las escrituras que leían continuamente el día sábado y no tenían explicación y no tenían sentido, y que era un ritual donde una persona era privilegiada y se hacía pasar adelante, se le entregaba un rollito para que leyese, lo leían y si podía daba una explicación, una exhortación en torno al rollo. Pero Jesús irrumpe en la escena y maravilla a todo porque alumbra con una luz renovadora, una luz encendida, pero que esa luz se opone radicalmente se opone a la forma y a los enfoques tradicionales de los fariseos. Entonces, estos seres son un cajón que quieren apagar esa luz. Entonces, cuando Jesús dice, no, la luz no se va a poner debajo de un almud, yo no voy a esconderme ni a callarme. Jesucristo, sin embargo, el Señor no cede a sus pretensiones y amenaza, porque esto sería como esconder la luz bajo el almud. No cede.
Él sigue enseñando constantemente. Recuérdense que una vez lo tomaron y lo llevaron a un cerro para tirarlo para abajo. Y dice la Biblia que él salió caminando entre medio de ellos, porque no había llegado su hora. Y muchas veces estaban tratando de buscar la forma para que legalmente cometer un asesinato, legalmente asesinato. O sea, era una constante tensión a lo que estaba siendo expuesto Jesús. En estos tiempos donde la luz de Jesucristo quiere ser apagada por la filosofía imperante y donde sus discípulos, nosotros, por miedo, quieren esconder la luz dentro de sus grupos privados o iglesias, porque entre nosotros hablamos de que la filosofía actual sobre el género, sobre el lenguaje, nosotros sabemos que todas esas cosas son contrarias a Dios. Y tenemos textos y lo hablamos entre nosotros en grupos privados o iglesias, y se convierten en personas políticas y socialmente correctas. No dicen ni hacen nada de lo que enseñó Jesucristo que pueda llegar a ofender a las personas. Sin embargo, el Señor nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces nos transformamos en cínicos, eh, políticamente correctos, que durante el discurso público, donde está la gente que tiene una fuerte corriente, que es agresiva y que sostiene filosofías bien, nosotros mantenemos un discurso políticamente correcto. El mundo está lleno de gente políticamente correcta. No dice nada, aplaude o se abstiene o no presenta nada. Nosotros no estamos para ser políticamente correctos. Jesús no fue políticamente correcto. Cuando hablamos de políticamente correcto, es decir, lo que el establecimiento dice a las personas. Entonces Jesús nunca, de hecho, en su incorrección política, que fue lo mismo que hizo Juan el Bautista al encarar a Herodes, en su incorrección política, Jesús dice, vosotros esquías y fariseos hipócritas. Hipócritas. Eso es una cosa fuerte de parte de Jesucristo. Jesús no era políticamente correcto. Erráis ignorando las escrituras. No era políticamente correcto, porque al decir erráis ignorando las escrituras, está poniendo en duda la capacidad de los grandes maestros venerados de esa época. Y así, él dice, ve a una viuda y dice, esa mujer dio más que todo. Empieza a producir un discurso que no se atiene ni es complaciente con ninguna de las cosas que eran políticamente correctas en esa época. También Jesucristo no tiene nada de ser un hombre políticamente correcto. Cuando hablamos políticamente correcto, estamos hablando de la forma en que nos expresamos, la forma en que pensamos, la forma que, o más bien dicho, la forma en que nos expresamos, o cómo concordamos con lo establecido. Entonces, y también la iglesia permitía, era lo mismo, porque el imperio romano afirmaba constantemente que el único camino, que el César era el Dios camino, y los creyentes se negaron a fomentar esa idea y fueron contrarios porque adoraban a Jesucristo. Pagaron de una manera terriblemente cruel. El imperio, en ese instante romano, consideraba a los cristianos peligrosos porque entre ellos no discriminaban y Pablo llega a enseñar que ya no existe ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, y ¡prum! Eso era políticamente incorrecto porque sacudía los cimientos del imperio. Bueno, en estos tiempos, muchos de nosotros, de los creyentes, tenemos que ser confrontados. Algunos discípulos, por miedo, quieren esconder la luz dentro de su grupo privado de iglesia. Yo no estoy diciendo que usted vaya e irrumpa en estos grupos y le diga, están equivocados. No, no, no. Estoy diciendo que cuando se producen conversaciones donde a usted se le pide su pensamiento, usted lo esconda. Cuando usted se requiera de dar testimonio porque las circunstancias lo requieren, usted se calle y mantenga un discurso políticamente correcto para no ofender a las personas. Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz delante. Entonces lo primero que hay, Jesús dice, yo no voy a esconder la luz de Dios, no voy a caer en este almud de tradiciones que tiene usted, yo voy a hablar, ¿verdad? Y más aún,
Él levanta la luz y la expone, porque Jesucristo mismo es la luz. Entonces, en Marcos 4, perdón, ahí está 21, 22 y 23, me faltó cambiar, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dice, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. No hay nada secreta que no debe de ser descubierta. No hay cosa secreta que no debe ser descubierta. Y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para oír, para escuchar, perdón, que escuche. En estos pasajes, Jesucristo enseña que a partir del afán que tienen las personas de querer esconder la luz, es decir, ocultar la verdad, la cual es Jesucristo mismo, la verdad es Jesucristo. Hay un afán de las personas en querer esconder la luz y ocultar la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un afán de ocultar la verdad? Nuestro hermano Juan en el Evangelio da una razón muy clara y precisa. Dice, dio la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nosotros somos igual que estos bichitos que nosotros llamamos chanchitos. Le llamamos chanchitos, nunca había sabido por qué le llamamos chanchitos, pero son unos bichitos que cuando usted levanta una piedra, están en la humedad. Y cuando usted levanta una piedra y les da la luz, estos animalitos, estos bichitos son fotosensibles. Salen arrancando a todos lados buscando la oscuridad. Ese es el mejor ejemplo de cómo es el hombre. Cuando la luz alumbra, arranca hacia la oscuridad. Entonces vino Jesús al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice. Entonces, este pasaje va más allá de los pecados secretos. Escuche esto, va más allá de los pecados. Dice, la gente dice, bueno, el Señor va a sacar a la luz los pecados, va a sacar a la luz. No está hablando de pecados. Este pasaje va más allá de los pecados secretos de personas o de grupos de personas o corporativos. Este pasaje cuando dice va a sacar la luz, va más allá. Este pasaje va más allá de conspiraciones sobre la cual se gobierna el mundo. Eso que está oculto, el gobierno oculto que realmente existe. El cabal y los gobiernos ocultos, eso existe, eso es una realidad. Pero esto va más allá, estas cosas quedarán expuestas en el juicio final. Las cosas de los pecados ocultos y las conspiraciones y todo eso van a quedar expuestas en el juicio final. Dios no está preocupado de exponer esas cosas ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? El Señor está enseñando que la verdad de Dios, del origen de todas las cosas, de la existencia de Dios, de la creación, del propósito eterno de Dios, de la salvación, de los testimonios de su intervención en las diferentes etapas de la humanidad, de la Biblia, de cada uno de sus preceptos, y ley y mandamientos, etcétera, que se han tratado de negar y ocultar, siempre salen a la luz para alumbrar algún corazón de alguien que lo ha mantenido en tiniebla. Este ocultamiento de la luz que se está refiriendo a Jesús, que no hay nada oculto, que no es manifiesto, va más allá de pecados personales, va más allá de pecados grupales o corporativos, porque esos pecados personales, grupales o corporativos, Dios los va a exponer en el juicio final, no hay forma de esconder, no está preocupado de eso, sino que en este instante esconder la luz, ocultar, y que no hay oculto que no es manifiesto, va. Hermanos, durante muchos años se ha mantenido o se ha tratado de mantener en secreto con prohibiciones profundas, que hayan grupos de personas que suban al monte Ararat para mostrar que el arca está ahí, y que hay muchas fotos satelitales que han tomado el arca de Noé, que aún se mantiene en la cima del monte Ararat. Y hay muchas cosas, de repente se ha negado, no, es que tal rey no existió, y en nombre de la Biblia está equivocada porque Darío II no existió. Pasan los años, y de repente empiezan una excavación y tiene un gran nombre así puesto en una muralla. Después de cientos de años donde no se conocía la existencia de Dios, aparece Darío II. Pero ustedes creen que eso se proclama, se dice o se da a entender, se oculta, o se le baja el perfil. Es el testimonio de Jesucristo. Por eso digo, el Señor está enseñando que la verdad de Dios es lo que se está tratando de ocultar. Se está tratando de negar la verdad de Dios.
No es solamente cuestiones de pecado hurto. La verdad, Dios tiene que ver con el origen de las cosas. Que Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Se ha tratado de negar la existencia de Dios. Y el Señor en el libro romano dice insistentemente que dice, porque dice que la existencia de Dios la entendemos por las mismas cosas creadas. Así que no tienen excusa, dice. De la creación, del propósito eterno de Dios en Jesucristo, de la salvación, de los testimonios de su intervención. Hermano, ¿cuántas veces ha habido en esta tierra la intervención de Dios? Se negó sistemáticamente que la ciudad de Sodoma y Gomorra hubiese existido y que hubiese, y ahora cada vez se empieza a conocer más hallazgos arqueológicos del gran desastre. Y al final van a atribuir a cualquier cosa, me lo digo. Y la intervención del mar muerto, del mar, cuando Dios abrió las aguas, el mar rojo, cuando Dios abrió las aguas, y las plagas de Egipto, y todas las intervenciones que ha habido Dios, de lo milagroso del Señor en el mundo, en las distintas épocas, se ha tratado de ocultar y negar. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Porque esto tiene que ver con el testimonio profundo de Dios. Esta verdad también se aplica a las personas que en la sombra elaboran sus mentiras y engaños que afectan a otros, los cuales el Señor sacará a la luz en algún momento. Como ese Pinocho, esa nariz de Pinocho que usted ve en el dibujo, que se está deshaciendo. Las mentiras se deshacen. Entonces esta verdad también se aplica a las personas que en las sombras elaboran sus mentiras y engaños que afectan a otros, los cuales el Señor sacará a la luz en algún momento. Dios siempre le hará justicia al justo. Escuche esto, Dios siempre le hará justicia, pero también hay que recordar que la Biblia enseña que los que engañan también serán engañados, según de Timoteo 3:13. Entonces, yo puedo ser un justo. ¿Usted es un justo? ¿Usted es una persona justa? ¿O también va engañando? Porque la Biblia dice, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Es que tú eres un engañador. Y la Biblia dice que los que engañan también serán engañados. Dice, los malos irán de peor en peor, de engañando y siendo engañados. Nunca olvides que existe ley de retribución. El Señor repite una vez más que la escucha es oír más interpretar, escuchar es oír más interpretar, está asociado a la disposición del oidor para recibir la palabra, el que tiene oídos para oír escuche. Cualquier prejuicio o indisposición al mensajero impedirá que haya una real atención y entendimiento. La real escucha, si usted, ¿por qué dice el Señor que tiene oídos para oír? Oiga, porque si usted no tiene una disposición a querer aprender, usted no tiene una disposición a recibir de la palabra de Dios, usted no tiene una disposición a cambiar, aunque escuche lo que escuche, no servirá de nada. De nada. Dice el Señor, cuando dice el que tiene oídos para oír, dice el que tiene disposición a escuchar y a querer cambiar. Si usted escucha y no quiere cambiar, esta palabra se hace completamente improductiva. Entonces, ahora si yo estoy cuestionando al mensajero porque no me agrada y lo que el mensajero diga va a entrar por aquí y salir por acá, o hay una muralla donde la palabra va a chocar, no, dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso significa que tiene que haber una disposición de su vida, de su corazón a querer oír y querer cambiar. Veamos Marcos 4, 24, 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, súper importante, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. También les dijo, voy a leer ahora en la versión Biblia de lenguaje sencillo, presten mucha atención, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía. Por favor, en el nombre de Jesús le pido, hermano, preste atención a esto que está leyendo, preste atención, porque usted cree y muchos cristianos creen que por el hecho de ser cristiano se le abre una puerta para todo tipo de bendiciones. Pero las promesas de Dios siempre tienen una condición. Y no es porque yo hago o soy un buen cristiano o soy un hombre de oración, voy a pasarme por alto las leyes y principios divinos. Aquí, en estos textos, hay un principio divino de prosperidad. Dice, porque al que tenga algo se le dará más, pero al que no tenga nada se le quitará aún lo poquito que tenga. Veamos el texto ahora en la Biblia latinoamericana, que aclara otros aspectos. Dice, les dijo también, presten atención a lo que escuchen.
Escuchan, la medida con que ustedes midan será usada, escuche esto, será usada para medir lo que reciban. O sea, Dios va a tomar la misma medida tuya, así que no tienes ni nada que reclamar, la misma medida tuya para darte a ti. La misma medida que tú usas para otros, dice, la medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban y se le dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Aquí habla de producir. Aquí da una razón de por qué se dará. Veamos un poquito. Jesucristo pone mucho énfasis que se preste oído con entendimiento, porque Él va a revelar algo que nos permitirá conocer más de Dios. Porque uno de los propósitos que tenemos en esta vida es conocer a Dios. Y conocer a Dios no es levantar la mano en un culto y decir, Señor, te amo, o te recibo como... No, conocer a Dios es un proceso de toda mi vida. Conocer los aspectos de Dios, conocer cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo es el carácter de Dios, cómo son las leyes de Dios, entender a Dios. Dice, Él va a revelar algo nos permitirá conocer más de Dios, lo que tiene un carácter inmutable. O sea, lo que conozcamos de Dios ahora no va a cambiar. Es decir, no cambiará en el tiempo, por lo tanto, ese conocimiento me guiará en toda mi vida. O sea, tomo algo de Dios que se va a quedar. Todo conocimiento del carácter y esencia de Dios que pueda recibir y que me sea revelado me aportará mucho para saber cómo llevar mejor mi relación con Dios. Escucha esto. Todo conocimiento que yo tenga del carácter y de cómo es Dios, de la esencia de Dios, me va a ayudar mucho a poder saber cómo me relaciono con Dios. Hay cosas que a Dios le gusta, hay cosas que a Dios no le gusta, hay cosas que Dios ama, hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que leyes que Dios ha establecido que están como ley y otras están como precepto. Necesito conocer cómo piensa Dios, cómo entiende Dios y entender los principios que determinan la prosperidad de cuerpo, alma y espíritu en este mundo. Necesito entender qué determina la prosperidad del cuerpo, alma y espíritu. Según el mismo Dios debemos procurar entenderle y conocerle. Eso lo dice, más alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que tú te alabes en entenderle y conocerle. Aquí hay una gran revelación del carácter de Dios, de la forma que determina la manera de darnos algo, cómo Dios nos da algo a nosotros. Dios en su inmensa sabiduría determina que usará la misma medida. Yo le pongo entre paréntesis, por uña, tazón, balde, solidaridad, comprensión, generosidad, no sé, la medida que usted use. Un tazón, un balde, una puruña, no sé. Eso es material, simbólico. Con que nosotros medimos para dar a nuestro prójimo. Él va a usar la misma medida que nosotros usamos, con que medimos para dar a nuestro prójimo. Él va a usarlo para dar a nosotros. Esto puede verlo. Poquito, ahí en esa moneda se ejemplifican las medidas. Esto es realmente extraordinario, porque es una ley que no se rige por méritos espirituales. Es decir, tú puedes ser un creyente, escuche esto, de una gran fe, una persona de oración muy sincera, que ama verdaderamente a Dios, pero Dios no te dará conforme a lo anterior, sino en la medida que tú des a los demás. ¡Wow! Esto es fuerte, hermano. Porque tú puedes decir, Señor, yo te amo, soy una persona de una tremenda fe, soy una persona de oración, y por eso yo pienso que tú deberías favorecerme o darme. Dios dice, no, yo no uso eso. Que tú tengas fe, que tú seas una persona de oración, yo no voy a usar eso para darte. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Veamos. Y tal vez esto explique contradicciones inexplicables para nosotros. ¿Por qué una persona que tiene una vida espiritual pobre en comparación con la mía recibe más? O tal vez la otra persona pregunte con respecto a ti, ¿por qué similar a las personas es más como Jesucristo enseñó que la de él mantiene su fe más firme que yo en la adversidad? Porque son cosas distintas, porque tu vida de oración, tu vida de fe, de lectura de la palabra fortalece tu vida y abre ventanas de los cielos. Pero eso no es lo que usa Dios para darte. Él acaba de decir claramente que lo que Él usa es esto. Dice,
La medida con que ustedes miden se usará para medir lo que reciban. No tu vida de oración, no tu vida de lectura de la palabra. Él te está dando una información súper importante de cómo Dios ve las cosas. Una información, una revelación que debería abrazarla y darle gracias a Dios. Dice, yo te voy a dar a ti conforme a tu vida de oración y conforme a tu vida de dedicación. Y no dice eso. Dice, yo te voy a dar a ti usando la misma medida con que tú le das a otro. Y una persona puede ser una persona de profunda oración, pero de una mezquindad tremenda. ¿Puede pasar eso? Sí, lo he visto. Gente muy pequeña tiene sus problemas, porque todos los que estamos aquí necesitamos crecer en un área. No estamos completos. Por eso necesitamos conocer estas revelaciones de Dios para saber dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que crecer. Nosotros los cristianos tenemos la idea de porque aceptamos a Cristo y entregamos nuestra vida al Señor, todo está concluido y se nos abren las puertas, e incluso hay algunos cristianos que creen que están exentos a las consecuencias del pecado. No hay una parte de la Biblia que diga que las consecuencias del pecado no te afectan a ti. Pero que no. Lo que la Biblia dice es que tus pecados te son perdonados, pero existen consecuencias visibles de tus errores y las consecuencias visibles de apartarse de Dios. Todo eso es así. Entonces ahora Dios te revela algo que dice que tiene relación a cómo Dios te va a dar a ti. Y dice, en la misma medida que tú das, yo te voy a dar a ti. Es extraordinario. Entonces, eso contesta las respuestas solo están en ir aprendiendo a través de Jesucristo de cómo piensa y es Dios. Tenemos que aprender de Dios, tenemos que aprender a través de Jesucristo cómo es y qué piensa Dios. Por eso yo te explico que una persona se puede estar preguntando por qué si yo tengo una vida espiritual más rica en comparación con la de otro, soy una persona que estudio más la palabra de Dios, oro más, estoy más entregado al Señor, estoy más comprometido con Dios. Soy una persona que dedico más tiempo al estudio de la palabra de Dios, estoy metido con el Señor. ¿Y por qué ese que tiene una vida espiritual más pobre y tiene una vida espiritual más mediocre recibe más? Y el otro se puede estar preguntando, Señor, ¿por qué si yo soy generoso? Si yo soy una persona que doy ampliamente y me sujeto a la palabra de Cristo en ese sentido, ¿por qué cuando viene la adversidad mi fe decae y me voy para abajo? Porque el otro se fortalece en su fe y eso le permite mantenerse firme en los embates de la vida. Pero dice Dios, para esto se necesita esto. Y para esto otro se necesita esto otro. Eso es lo que te está diciendo Dios. Dios te está diciendo que para recibir, vas a recibir conforme a la medida. Vamos a lo que dice. Lo que se refiere a que se añadirá más aún, es importante esto, por favor, porque nosotros los cristianos tenemos una actitud positivista en cuanto a nos conviene. Y andamos proclamando, decimos, bueno, si Dios me va a añadir, mire, en lo que se refiere es que se le añadirá más aún, no solo tiene una connotación positiva, sino que se da conforme a la medida que se mide. Si se da generosamente, se le añadirá generosidad. Y si se da escasamente, se añadirá escasez. ¡Wow! Eso es fuerte. Lo que está diciendo ahí, entonces dice, yo lo puedo tomar como algo positivo. Dice, porque el texto, ¿qué dice? Por favor, perdonen, permíteme volver atrás para ver el texto, para que lo veamos. Dice, en la última parte de cada versículo, dice, porque el que tiene, dice, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Abajo dice, porque dice, usted la misma, y mucho más todavía. Y el otro dice, se usará, y se dará mucho más todavía, o sea, se le añadirá. Entonces los cristianos dicen, bueno, y el Señor me va a bendecir más allá de lo que bendice, pero no está diciendo eso, se le añadirá. ¿A qué le va a añadir? Esto. En lo que se refiere a se añadirá más aún, no solo tiene una connotación positiva, sino que se da conforme a la medida que se mide. Si se da generosamente, se le añadirá generosidad, pero si se da escasamente, se le añadirá escasez. Oh, fuerte. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 2:9.
O sea, ten cuidado porque lo que se te añade puede ser no es lo que tú esperas que se te añade. Porque si tú eres, das con escasez, das mezquinamente, con mezquindad se te añadirá. Y si tú das generosamente, generosidad se te añadirá. Wow. El versículo 25, Jesucristo reafirma la parábola de los talentos al confirmar que aquel que es fructífero y multiplica lo que tiene, el Señor le añadirá más. Pero aquel que no da fruto con lo que ha recibido, se le quitará aún lo que tiene. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo es esto posible si no lo tiene? ¿Cómo dice la Biblia? Y aún lo que tiene, lo que no tiene, se le quitará. Pues si no lo tiene, ¿cómo se le va a quitar? ¡Wow! Es que aquí hay un secreto, aquí hay un misterio. Mire lo que dice: se le quitará aquello que tenía destinado a recibir, aún lo que no tiene, se le quitará. O sea, Jesús dice: lo que tenías destinado a recibir no te llegará, se te va a quitar. Porque no se te puede quitar lo que no tiene, no lo tiene. Entonces, cuando dice el Señor, y aún lo que no tiene se le quitará, ¿cómo se le va a quitar si no lo tiene? Es que está hablando de aquello que tú ibas a recibir, ya no lo vas a recibir. Fuerte. Bueno, hermano, con esto yo culmino el estudio de hoy día. Le voy a mandar a ustedes los apuntes. Espero, está fuerte, está para darle vuelta, para seguir dándole vuelta. Le voy a mandar los escritos para aquel que esté interesado en ver y escuchar los escritos. Y